Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Principado confirma 11 lobos abatidos en el marco del plan de gestión de la especie que se encuentra en su Ecuador tras retomarse en abril tras la salida del lobo del Espre. El programa de actuaciones, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, autoriza la extracción de 53 ejemplares. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, avanza que 11 de esos lobos fueron abatidos por la guardería y que 8 murieron por accidentes o causas naturales. Eso supone una ejecución aproximada del 36% a mitad de periodo. Y en clave nacional, Junts formaliza su ruptura con el Gobierno central y asegura que bloqueará todas las leyes que propongan y que tumbará los presupuestos. Lo que no aclaran es si se sumarían a una hipotética moción de censura. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, recalca que ahora es Sánchez quien debe decidir si quiere seguir en el poder sin poder governar o cumplir con Catalunya. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'estat espanyol, com tampoc podrà aprovar lleis com Ley Bolaños o Ley Begoña. Partido Socialista y Sumar no dan por finalizada la legislatura, afirman que seguirán con la mano tendida negociando cada ley para intentar beneficiar al conjunto de los ciudadanos y también a Cataluña. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, habla de bloqueo y de ruptura de la estabilidad parlamentaria. Insisto, parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Y hoy arranca la gran recogida del Banco de Alimentos, que espera alcanzar los 300.000 kilos en donaciones. Se podrá aportar hoy y mañana en 356 supermercados de Asturias o hacer donaciones económicas. La recogida continuará hasta el 16 de noviembre en 26 ayuntamientos, 28 empresas y 22 centros educativos. Con esta portada arranca esta primera edición de Asturias Hoy de este viernes 7 de noviembre, con Paula Rodríguez y Ángeles García en labores de redacción y locución, con Diego Fernández en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. La CODOP alerta de la falta de compromiso de las administraciones públicas en materia de cooperación. Señala tanto a la Administración autonómica como a las locales. En su informe sobre la cooperación descentralizada al desarrollo en el año 2024, la coordinadora de ONGs del Principado asegura que la falta de partidas económicas les obliga a realizar una cooperación de bajo coste. Lucía Nostey, vocal de la CODOPA. El ayuntamiento que más destina a cooperación internacional es el de Gijón, con un 0,5, aún así muy lejos del 0,7 que hace tanto tiempo que reivindicamos, que está recogido en la ley, incluso recogen en su propio plan director, ¿no?, el ayuntamiento de Gijón. Oviedo ha disminuido, tenía una convocatoria de cooperación que la redujo en un tercio. Con lo cual, en general, como líneas generales, pues nos queda pues reclamar a los ayuntamientos, sobre todo, un mayor compromiso con la solidaridad internacional. Y los sindicatos volverán a verse el día 12 con la consejera de Educación para tratar de desbloquear el conflicto de les escuelines. Las trabajadoras han vuelto a salir a la calle para concentrarse ante la Junta General. Reconocen pequeños avances en la negociación, pero su integración en la red autonómica, dicen, todavía es insuficiente. De no haber avances, el día 12 mantendrán la convocatoria de huelga para los días 13, 20 y 27 de noviembre. Laura Pérez, UGT, Tania Alonso, Comisiones Obreras. Intentar que se nos escuche y llegar a un acuerdo lo más bueno posible para, de cara al paso a la integración al Principado, pues conseguir todo lo que podamos, y en esas estamos. Las trabajadoras que no estabilizaron en sus ayuntamientos, esas plazas salgan a estabilización, que las interinas sigan trabajando con la bolsa de méritos que quedaron en crear. Y octubre fue un mes cálido y muy seco, con 14,5 grados de temperatura media.
La cifra que se encuentra 1,5 grados, esa cifra se encuentra 1,5 grados por encima del promedio. El de 2025 fue el octavo mes de octubre más cálido del periodo 1961-2025. Así lo refleja el último informe de la AEMET. También llovió mucho menos que otros años. Las precipitaciones fueron un 71% inferiores a los niveles que suelen registrarse en este mes del año. Y la Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos y a Koldo. Lo hará tras la petición del Supremo. El juez Ismael Moreno, que investiga el supuesto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y su asesor ministerial, Koldo García. El tráfico. Información de tráfico de las carreteras de la mano, como siempre, de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En estos momentos tan solo van a encontrar algo de circulación irregular en la carretera A66 en los entornos de Mieres en ambas direcciones debido a unas obras de mejora de la calzada que complican en este tramo y vía. No van a encontrar, eso sí, mayores dificultades en el resto de vías asturianas, pero les pedimos mucha prudencia en esta jornada ya que es viernes y aumentan los desplazamientos a lo largo de la tarde. Lo siguiente es irnos a las principales ciudades de Asturias para conocer el estado de la circulación. Oviedo es nuestra primera parada. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por allí? Tráfico lento en la entrada de la ciudad por Luis Oliver, desde Ernesto Winterblanco, y el resto de la ciudad, buena circulación. Gracias. No es posible conectar en estos momentos con la Policía Local de Gijón, con lo cual nos vamos directamente hacia Avilés. Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es la situación a esta hora por allí? Bueno, pues tenemos tráfico denso en el acceso a Avilés por Buenavista desde la Nacional 632. Precaución al aproximarse por ahí. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión para las próximas horas que nos acerca Cecilia Crespo. Cuéntanos. Buenos días, Elia. Hoy tenemos que hablar de nuevo de lluvia. La visita de otro frente nos deja una jornada inestable, marcada por la aparición de chubascos. Sin embargo, las temperaturas suben. Se notará más ese ascenso térmico hacia el occidente, donde llegaremos a ganar hasta 3 grados. El viento hoy soplará del suroeste, con rachas de hasta 50 km por hora, y rolará al oeste con la entrada del frente. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día con Roberto Pato, como cada viernes desde la Junta. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya en la Junta General para el programa a partir de las 9, hoy vamos a hablar con los representantes de los partidos políticos sobre el aniversario del Argallo del Huerna. Se cumple el lunes un año de este Argallo y en estos últimos 12 meses han ocurrido, como bien sabes y como bien estáis contando, muchas cosas que tienen que ver con la autopista de alta montaña, con el peaje del Huerna, así que será el tema que traemos al programa. Estarán Ángel Morales del PSOE, Pedro de Rueda del Partido Popular, Gonzalo Centeno de Vox, Delia Campomanes de Izquierda Unida, Adrián Pumares de Foro y Cobatón del Grupo Mixto. En la entrevista charlaremos con el diputado del Partido Popular, Andrés Ruiz, a propósito de la propuesta fiscal que tiene el Partido Popular, pero también de una iniciativa en la Junta General en torno a las obras, según el Partido Popular, incumplidas con Gijón, con la ciudad de Gijón, Vial de Jove, por ejemplo. Y cerramos el programa charlando con el músico asturiano Santiago Nova Marchena, que nos hablará del concierto del próximo sábado, de mañana sábado, de la guitarrista Mercedes Luján en Gijón. Gracias, Roberto. Volvemos a charlar el lunes. Buenos días. Gracias, buen día. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Lo avanzábamos en la portada. La Consejería de Medio Rural ha ofrecido un primer balance del programa de control del lobo, que lleva activo ya 6 meses. Hay 19 ejemplares muertos, 11 abatidos por la guardería y 8 que han muerto por accidentes o causas naturales. El consejero del ramo, Marcelino Marcos, había dicho que no daría datos hasta cumplido el año, pero ha adelantado esa información, ha dicho él mismo, por las acusaciones vertidas contra el Principado de no estar haciendo cacerías contra el lobo. Tiene más datos, Estíbaliz Urquiola.
De los 53 lobos que se permiten cazar en el programa de actuaciones, 19 han muerto, 11 fueron abatidos por la Guardería de Agentes Medioambientales y los otros 8 por causas naturales o accidentes. Eso supone una ejecución aproximada del 36% a mitad de periodo. El consejero ha dado estos datos a los 6 meses de que entrase en vigor el plan. En abril, cuando comenzó, y en los meses siguientes, dijo que el recuento lo daría al año, hasta marzo de 2026. Sin embargo, ha ofrecido este adelanto ante las acusaciones o dudas de que el programa estuviera funcionando. Los datos desmienten rotundamente ese relato, el relato realizado por algunos grupos parlamentarios de la derecha y por algunas organizaciones agrarias. Quienes durante semanas se dedicaron a difundir falsedades deberían de tener la decencia de pedir perdón por alarmistas y por trasladar mentiras a la ciudadanía. También ha dicho que ya van 37 cacerías en reservas naturales, pero en estas no se han abatido lobos y ahora están trabajando para autorizarlas en zonas con daños no incluidas en las reservas, por ejemplo, en cotos. Además, ha explicado que otoño e invierno son estaciones más propicias para la caza. De todo esto y con mayor profundidad informará al Comité Consultivo del Lobo la próxima semana. Y más asuntos porque España ha prohibido criar aves al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar. A partir de este lunes, las aves de corral no podrán criarse al aire libre por el aumento de la gripe aviar, lo que afectará a la producción y muy probablemente también al precio que se ofrece al consumidor. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que esta medida se toma para frenar la expansión de la gripe aviar. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar una extensión de la gripe aviar. A pesar de ello, nos hemos visto ya obligados a destruir más de 2 millones de ejemplares en lo que va de año en relación con los focos existentes en algunas granjas. Este es el momento del año más peligroso desde el punto de vista de la posible extensión de la gripe aviar, razón por la cual publicábamos esa orden. Esta medida afectará a las granjas avícolas que hay en Asturias. Sí, Asturias, ya les contábamos en titulares, registró el 8º mes de octubre más cálido de las últimas décadas. Así lo refleja el último informe publicado por la EMET, por la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media del último mes en nuestra comunidad fue de 14,6 grados el mes de octubre. Es 1,5 grados más que la temperatura media en este periodo a lo largo de los últimos 30 años. En octubre también llovió menos, mucho menos de hecho que otros años. Las precipitaciones fueron un 70% inferiores a los niveles que suelen registrarse durante el mes de octubre. Y el Ayuntamiento de Oviedo, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ha activado medidas contra la sequía ante la escasez de lluvias y las bajas reservas de agua en los embalses, reducción de baldeos, cierre de fuentes o riego de parques, medidas que aseguran no afectarán al consumo doméstico o industrial. Los embalses de Alfilorios y el embalse de Tanes se encuentran con reservas casi al mínimo. En la actualidad el embalse de Alfilorios está al 30%, considerado un nivel de prealerta para la Confederación. El embalse de Tanes, desde el que Cadasa da servicio a varios municipios, no solo a Oviedo, sino al centro de Asturias, está por debajo del 50% en sus reservas. Durante el verano se llevaron a cabo en Oviedo ya actuaciones preventivas como activar el bombeo del Palomar o repasar el mallado de la red para permitir más entrada de agua en las reservas que se compran a Cadasa. El Ayuntamiento toma medidas a la espera de que la situación hidrológica se revierta en las próximas semanas, que llueva más y puedan llenarse los embalses y aumentar las reservas. Las actuaciones activadas ahora en Oviedo pasan por el cierre de las fuentes ornamentales que no sean de circuito cerrado, el cierre de las fuentes de beber que no tengan pulsador y por tanto sean de chorro continuo, la reducción de los baldeos y el cese del riego de los parques y zonas verdes, excepto en zonas de jardines con planta de flor. Nacho Cuesta, el concejal de Infraestructuras y Planeamiento de Oviedo, habla sobre esta sequía que se ha producido durante el mes de octubre. Y lo que hemos venido haciendo durante este tiempo ha sido activar por un lado el bombeo de Palomar y por otro comprar una cantidad de agua a Cadasa muy superior a la que suele ser habitual. Todo ello intentando que efectivamente
no debiéramos de aplicar ninguna medida restrictiva y que en el caso de tener que hacerla no afecte ni al consumo de las personas ni tampoco al de las industrias, ¿no? Ha llegado el momento de tener que adoptar medidas, pero como digo, por ahora van a estar circunscritas a las que acabamos de referir. Y seguimos hablando de recursos, seguimos hablando de agua, porque Siero y Noreña han firmado un convenio para garantizar el abastecimiento de agua al núcleo de La Felguera, ubicado en Noreña. Siero suministrará a Noreña un caudal de entre medio litro y 1 litro por segundo, lo que beneficiará, esa es la idea, a unas 30 viviendas. Y los vecinos y vecinas de Taranes, en Ponga, piden ayuda al gobierno autonómico para que les suministre agua con urgencia. Llevan 2 semanas sin agua potable porque, a su juicio, las infraestructuras están obsoletas. El ayuntamiento lo niega, dice que está sufriendo un boicot con el Servicio Municipal de Aguas y baraja la posibilidad de denunciar el asunto ante los tribunales. Daniel Bárbara nos da más detalles. Los vecinos de Taranes llevan 15 días sin agua potable. Solo les llega un pequeño hilo, pero no es apta para el consumo humano. Los afectados no pueden beber, asearse o hacer la comida con este agua, por lo que han pedido ayuda al Principado para que les suministre este recurso esencial. Cada vez llueve menos. La verdad es que nosotros sabemos que hay mucha sequía, porque sabemos que hay mucha sequía, pero bueno, oye, en otros pueblos llega el agua, ¿por qué no llega aquí? Pues para ducharnos, pues yo a la fuente, y como antes, en el balde. Hace una semana el ayuntamiento rellenó el depósito del pueblo con 3.500 litros de agua, pero avisó a los vecinos que no era apta para el consumo humano. El depósito vuelve a estar bajo mínimos, por lo que los empresarios temen sufrir cancelaciones turísticas y los ganaderos que no tengan suficiente agua para sus animales. El problema va a ser cuando inventamos el ganado en las cuadras. Que claro, el ganado ahora está en el monte y necesitamos agua para ese ganado. Yo tengo un hotel, hay casas rurales y hay veces que tengo que anular porque no tengo agua y tengo que llamar a última hora a la gente. El ayuntamiento baraja la posibilidad de denunciar un presunto delito contra la sanidad pública y contra las infraestructuras hidráulicas del concejo, porque según la alcaldesa, algún vecino está haciendo un uso indebido del agua de Taranes. Y el presidente del Gobierno de España, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya está en la localidad brasileña de Belém para participar en la reunión de líderes organizada con motivo de la Cumbre del Clima, la COP30, en la que defenderá una mayor ambición climática de la comunidad internacional. El jefe del Ejecutivo intervendrá a primera hora de este viernes en la cumbre. Pedro Sánchez abogará por una mayor ambición a la hora de hacer frente al cambio climático y también resaltará el compromiso de España ante ello. Dice el Ejecutivo que ser ambientalmente sostenible es compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo. Sánchez acude a esta COP30 satisfecho con el acuerdo cerrado esta semana en Bruselas para que la Unión Europea reduzca sus emisiones de CO2 un 90% para 2040 respecto a 1990, aunque eso sí, con ciertas flexibilidades para los socios comunitarios. En la COP30 el Ejecutivo aspira igualmente a lograr avances en la agenda de adaptación climática, un aspecto que considera esencial para España al ser uno de los países más vulnerables con efectos como los incendios del pasado verano o la dana que afectó principalmente hace ahora un año a la Comunidad Valenciana. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y cuando son las 8:18 de la mañana hablamos de cooperación al desarrollo porque la CODOPA alerta de la falta de compromiso en este sentido, tanto de las administraciones públicas como de las locales. En su informe sobre la cooperación descentralizada al desarrollo de 2024, la CODOPA, la coordinadora de ONGs del Principado, asegura que la falta de partida presupuestaria les obliga a realizar una cooperación low cost, es decir, de bajo coste. Aunque en 2024 el Principado cambió la tendencia de los últimos años en los que el presupuesto en cooperación no dejó de reducirse, el incremento registrado el año pasado fue muy leve. Solo se pasó del 0,10% al 0,12% del presupuesto total, muy lejos del 0,7% que desde 1972 marca Naciones Unidas. Una situación que se repite en el ámbito municipal en los 7 concejos asturianos con más de 20.000 habitantes. Lucía Nosti es vocal de la CODOPA.
El ayuntamiento que más destina a cooperación internacional es el de Gijón, con un 0,5, aún así muy lejos del 0,7 que hace tanto tiempo que reivindicamos, que está recogido en la ley, incluso recogen en su propio plan director, ¿no?, el ayuntamiento de Gijón. Oviedo ha disminuido, tenía una convocatoria de cooperación que la redujo en un tercio, con lo cual en general, como líneas generales, pues nos queda pues reclamar a los ayuntamientos sobre todo un mayor compromiso con la solidaridad internacional. Y a lo largo de hoy y mañana el Banco de Alimentos de Asturias espera alcanzar los 300.000 kilos en donaciones en su gran recogida. Se podrá donar en 356 supermercados de Asturias o hacer aportaciones económicas. La recogida continuará hasta el 16 de noviembre, en este caso en 26 ayuntamientos, 28 empresas y 22 centros educativos, todo con la participación de 750 voluntarios. La entidad, el Banco de Alimentos, insiste en que en Asturias hay 130.000 personas en situación de pobreza crónica. Y el personal de los centros de 0 a 3, hablamos ahora de educación, ha vuelto a salir a la calle. Ayer se concentraron ante la Consejería de Educación, marchando después hacia la Junta. Reconocen pequeños avances en la negociación para su integración en la red autonómica, pero dice que son insuficientes, eso dicen los sindicatos. El miércoles volverán a reunirse con la Consejería para tratar de avanzar en ese acuerdo. De no haber avances, de no darse pasos hacia adelante, mantendrán la convocatoria de 3 jornadas de huelga previstas para los días 13, 20 y 27 de este mes de noviembre. Escuchamos a Laura Pérez de UGT y a Tania Alonso de Comisiones Obreras. Un colectivo que lleva mucho tiempo en lucha para intentar dignificarlo, intentar que se nos escuche y llegar a un acuerdo lo más bueno posible para, de cara al paso a la integración al Principado, pues conseguir todo lo que podamos, y en esas estamos. Las trabajadoras que no estabilizaron en sus ayuntamientos, esas plazas salgan a estabilización, que las interinas sigan trabajando con la bolsa de méritos que quedaron en crear, un calendario que se acerque al segundo ciclo, ya que somos el primer ciclo de la etapa de educación infantil en todos los decretos educativos. Y el Partido Popular acusa al Gobierno del Principado de improvisar a la hora de crear esa red autonómica de escuelines infantiles de 0 a 3 años. Gloria García asegura que la ausencia de un plan concreto de desarrollo de la ley está generando problemas laborales y falta de servicios en algunos equipamientos. La diputada popular en la Junta habla de campaña publicitaria y de falta de definición. Desafortunadamente, la implantación de la red de escuelas autonómicas 0-3 hasta ahora se ha basado en una campaña publicitaria, en fotos, en inauguraciones, pero sin un plan concreto de desarrollo de la red. ¿Y qué está pasando? Pues que ya hay protestas, que ya hay huelgas convocadas. Y seguimos hablando de educación, en este caso de pautas, de medidas para prevenir el acoso escolar, porque una campaña nacional presentada aquí en Asturias pone el foco en el acoso escolar que sufren los escolares con trastorno del espectro autista. En los últimos años, este tipo de alumnado ha crecido un 46% en Asturias. Esta campaña busca abordar sus necesidades y prevenir el acoso que sufren. Sí, Leandro Fernández, exalumno con autismo del Colegio Público de la Corredoria de Oviedo, es el protagonista de esta campaña. Es uno de los 2.840 escolares con autismo en el Principado y uno de los 70.000 diagnosticados en España. Por ejemplo, cuando estoy solo en el patio, estoy solo y mucha gente piensa que me gusta estar solo, pero no es así. A mí me gusta reírme y jugar con mis amigos que te conocen y que te ayuden mucho. Resumen parte de los objetivos de la campaña María Luisa Pinos, coordinadora general del Centro Español sobre Trastorno del Espectro Autista, y Jesús Martín Blanco, el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia madre de Leandro. Que a veces en las decisiones cotidianas que tomamos en el aula podemos generar situaciones de desventaja sin darnos cuenta, y por eso queremos que el profesorado tome conciencia de todo ese poder que tiene para cambiar estas situaciones. Por primera vez los poderes públicos se hacen cargo de una realidad muy dolorosa, de una realidad que no se expresa silente, que es el dolor que provoca en niñas y niños autistas la exclusión. Que sepa lo que es el autismo, sepa lo que es un niño autista y que vean que son niños maravillosos como el resto de los niños.
Y un breve apunte, una última hora, porque hace una media hora que el Gobierno del Principado, a la vista de los últimos incendios que ya han logrado ser controlados, incendios forestales, ha decidido desactivar el Infopa en fase de alerta. Ese plan de incendios forestales del Principado queda desactivado dada la mejoría de la situación. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y hoy concluye el ERE sobre la plantilla de supermercados El Arco. Los trabajadores tendrán reuniones a las 10 de la mañana, también a las 5 de la tarde, para firmar a priori el último papeleo. La plantilla estaba integrada por 120 trabajadores, en su mayoría mujeres, de Alimentos El Arco, Arco Fresco y Congelados Pingu. Desde finales del mes de mayo, Arco puso fin a su presencia en Asturias con el cierre de sus últimas tiendas de alimentación. La dirección de la empresa intentó sin éxito evitar ese ERE, que hoy finaliza con la transformación de su red de tiendas propias hacia un modelo de gestión en régimen de franquicia. Y Comisiones Obreras y UGT se reunirán el martes 11 de noviembre con la Administración para analizar el grado de cumplimiento del Pacto contra la Siniestralidad Laboral firmado hace ya un año. Los sindicatos se concentraron ayer tras el último accidente laboral mortal con un trabajador fallecido el martes en Coaña. Los sindicatos exigen una investigación exhaustiva para determinar qué pudo ocasionar la muerte de este trabajador y que se destinen además más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo. También piden que se convoquen todas las plazas sin cubrir en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, algo que tratarán en la reunión del próximo martes. Abel Suárez, secretario de Organización de UGT en Asturias. El martes 11 hay una reunión para ver cómo está lo de cubrir las plazas del instituto. Es verdad que va lento y aquí sí voy a darle la razón en algo a la patronal asturiana, es que los trámites administrativos no pueden ser tan duraderos, tienen que ser más efectivos y sobre todo cuando estamos hablando de temas como la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por su parte, Juan Manuel Baranguaño Suárez, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras, pone el foco en la subcontratación. Dice que provoca que en muchas empresas el servicio de prevención de riesgos laborales esté externalizado. Hay situaciones que están perfectamente definidas, que en verdad en empresas están en todo tipo. En las pequeñas encontrámonos con que no tienen su plan y contraten y luego hay subcontratación que no deja claro cuál es el plan o no se detienen en lo que hablamos de formación e información, no se detienen en explicar porque quieren producir. Y ArcelorMittal obtuvo 2.590 millones de euros de beneficio en los 9 primeros meses del año. Es un 72% más que en el mismo periodo de 2024. Con estos resultados, la compañía ha rozado una subida en bolsa de hasta el 6%. En la última jornada, su CEO, Aditya Mittal, se muestra optimista para 2026 con las políticas de la Unión Europea para blindar el acero. Nos da más detalles Patricia del Gallo. De enero a septiembre, los beneficios de ArcelorMittal subieron un 72% respecto a 2024. Son 2.590 millones de euros más, y eso que sus ventas bajaron un 2,8%. También lo hizo su producción de acero, 1 millón de toneladas menos. Pero son, a juicio de su CEO Aditya Mittal, unos resultados sólidos y con ellos la multinacional quiere centrar sus inversiones en mercados de bajo coste y alto valor añadido. Ya a comienzos del año citó entre sus prioridades India, Brasil y Estados Unidos. Precisamente allí es donde adquirió el 50% de la fábrica de Alabama a la japonesa Nippon Steel. Zonas lejos de Europa donde se concentró el 48% de su facturación el año pasado y donde Mittal cree que mejorará la situación por la política de la Unión para proteger el acero. Por ello se muestra optimista respecto al próximo año, a pesar de la incertidumbre geopolítica mundial y los aranceles de Estados Unidos a las importaciones del acero. Y los asesores fiscales piden una rebaja del impuesto de sucesiones en Asturias, aunque no consideran que el Principado sea un infierno fiscal, si apuestan por otras medidas como la deflactación del IRPF e instan a los políticos a no utilizar los tributos como arma arrojadiza. En Oviedo, hasta mañana sábado, se celebra el Congreso Nacional de Asesores Fiscales. El delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Asturias y León, Fernando Fernández, ha
apuesta por una profunda reforma del impuesto de sucesiones en España que en Asturias implique una rebaja. Y Juan Manuel Herrero, responsable de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, propone deflactar el IRPF. Yo soy crítico con él, creo que debería preverse pues, una reducción muy sustancial del mismo en determinadas circunstancias. ¿Qué es un infierno fiscal? No lo compartimos. Así que creemos que es una cosa que se tiene que adecuar a la inflación. Los impuestos, que no siempre cuanto más altos son mejores y no siempre se recauda más. No. Son propuestas diferentes a las del Gobierno asturiano. El consejero de Hacienda, por su parte, aquí en Asturias, Guillermo Peláez, mantiene su hoja de ruta y defiende la reforma que impulsa el IRPF. Es una rebaja de impuestos por valor de 40 millones de euros, vuelvo a repetir, que se concentra en el 90% de los contribuyentes, las rentas de menos de 55.000 euros. Los asesores fiscales instan a los tributos a no utilizar la Fiscalía como arma arrojadiza y a garantizar una mayor seguridad jurídica. Fernando Fernández, el delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Asturias y León, sostiene que la fiscalidad en España es cada vez más compleja. Desde la pura declaración de la renta hasta cualquier declaración que tenga que hacer un autónomo de IVA o de cualquier otra cosa, pues se encuentra con un problema y con una incapacidad de llevar a cabo algo que nos exigen hacer como autoliquidación al propio contribuyente y le faltan conocimientos, le faltan herramientas y sobre todo en un mundo tan cambiante como que hoy el criterio es uno y mañana se cambia con efectos retroactivos. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:30 de la mañana, vamos ya con otros temas. La Cátedra de la Cultura Minera prevé tener a mediados de 2026 la propuesta técnica para lograr la declaración de la cultura minera como bien de interés cultural. En sus primeras jornadas de divulgación, esta cátedra analiza estos días en Ciañu esa cultura desde el prisma del patrimonio, la gastronomía o el arte. Las expresiones artísticas serán uno de los puntos fuertes de la propuesta técnica para tratar de lograr ese reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura, algo que después debería validar el Consejo de Ministros. Jorge Muñiz es el director de la Cátedra de la Cultura Minera. Estamos en ello, estamos trabajando. Hay que tener en cuenta que es un elemento incluso complejo de definir. Pues hay infinidad de manifestaciones que pueden estar presentes en ese expediente, desde las técnicas de trabajo, pasando por las creencias, las formas de ocio. Y hablamos de otra cátedra, en este caso de la Cátedra Universitaria de Demografía. Su objetivo es construir un espacio académico y científico estable para analizar las tendencias demográficas que afectan a Asturias. Una cátedra que se acaba de constituir y que también estudiará temas relevantes como el envejecimiento, la despoblación o la equidad demográfica. Busca también generar conocimiento para el desarrollo de políticas públicas. Al frente estará Óscar Buznego. Tenemos muchos datos sobre la demografía asturiana, pero hace falta analizar en profundidad lo que esos datos nos están queriendo decir. Y hoy comienza en Villaviciosa la cuarta edición del Congreso Mundial de Asturianía, un encuentro que reúne a representantes de 40 centros y casas asturianas en el exterior. Hasta el domingo el evento acogerá diversas charlas y actividades en las que se reflexionará sobre asuntos como la identidad asturiana, el retorno, las políticas migratorias o los vínculos comerciales con el exterior. El Congreso quiere poner en valor los resultados de la política de migración y retorno del Principado, una estrategia que ha permitido invertir la tendencia migratoria y recuperar población. Cerca de 1.500 personas regresaron el último año desde el extranjero, la cifra más alta de la última década. Y como subrayó Olaya Romano, la directora general de Migración y Políticas de Retorno, en una entrevista aquí en RPA, lo más importante es que cada año lleguen más personas de las que se van. Mire, los últimos datos de retorno de 2023 ya eran buenos porque marcaban un récord de retornos desde el extranjero y en 2024 ese dato ha mejorado, llegamos a los 1.500 retornos, con lo cual, bueno, pues una gran noticia para Asturias y efectivamente una oportunidad en este congreso para hablar de oportunidades de retorno, pero también de cooperación empresarial, cultural y académica entre pues Asturias y las comunidades asturianas que están en el exterior. No es Asturias fuera de Asturias.
Romano explicó también que cómo ha ido cambiando el perfil de quienes vuelven. Habla de una tendencia creciente de mujeres, más del 60%, y de jóvenes menores de 45 años, lo que evidencia la conexión intergeneracional de la asturianía y el impacto positivo de las medidas de apoyo al regreso, la inserción laboral y el emprendimiento. Fundamentalmente de América Latina. Los retornos coinciden con aquellos países que fueron receptores de un mayor número de inmigrantes asturianos y donde habitan las colonias más numerosas de asturianos en la actualidad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, seguido de Venezuela, también de Cuba o de México. Y luego observamos también cierto cambio de tendencia, ¿no? Cada vez son más las familias que deciden, bueno, pues buscando seguridad, buscando una red de recursos públicos que es muy atractiva de Asturias desde el exterior. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos de más asuntos cuando son casi las 9 menos 25 de la mañana, porque el cuarto encuentro de mujeres cuidadoras llega hoy a Gijón. Una serie de encuentros de diálogo y reflexión centrados en los cuidados y en cómo influyen en su participación social y laboral. Una iniciativa que forma parte del compromiso de Fundación Mujeres por fomentar el reconocimiento y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres cuidadoras, poniendo en el centro la importancia de mantener su propio proyecto vital, más allá del rol de los cuidados. Hoy hablamos con una de esas mujeres cuidadoras que están hoy en Gijón, con Pilar Morel. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Si te parece, vamos a empezar hablando de cuál es tu historia como mujer cuidadora. Pilar, cuéntanos. Pues mira, mi historia como mujer cuidadora comienza a finales del 2014, cuando tomamos la decisión de dejar mi trabajo para dar apoyo a mi padre en el cuidado de mi madre. Y digo tomamos porque no fue una decisión que tomase yo sola, sino que fue una decisión consensuada entre los tres, tanto por parte de mi padre, de mi madre y yo misma. Mi padre en ese momento necesitaba un apoyo con mi madre y las opciones que valoramos fueron o bien contratar a alguien o que yo dejase mi trabajo profesional. Y pensando que la mejor persona que los podía atender era yo, pues esa fue la decisión. La sorpresa vino cuando al cabo de un año, de forma inesperada, pues mi padre enfermó. Y en el transcurso más o menos de unos 3 meses se hizo totalmente dependiente. Así que me vi en la obligación de atender a mi padre y cuidar de mi madre. ¿Cuáles son los retos que enfrentáis en el camino hacia el bienestar? Mientras cuidáis, mientras dedicáis vuestro tiempo, prescindís y dejáis a margen vuestras carreras profesionales, ¿qué retos, qué obstáculos van surgiendo que frenan pues la participación plena que eso os presupone en la vida laboral y social? Pilar. Pues mira, el primer desconocimiento es el de saber cómo cuidar, tanto a las personas que cuidamos, como cuidarnos a nosotros mismas. Otro de los retos es la soledad y el aislamiento, porque claro, abandonas tu propia vida para centrarte en la de las personas a las que cuidas y en cubrir todas sus necesidades y su bienestar. Luego también nos encontramos con pues la falta de medios, pocos recursos, y estos pues son lentos. Mira, en mi caso particular, pues resulta que la resolución de la solicitud de la ley de la dependencia, que es donde te pueden dar un apoyo y ayuda, pues la de mi padre llegó una semana después de su fallecimiento. Luego, pues bueno, pues tienes falta de autoestima personal, a dudar de si todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, y luego tienes que superar pues la culpa, ¿no? de esto que te provoca esta situación. La culpa por imagino, tener la sensación de no estar dando todo lo necesario para poder atender a las personas. Y la culpa Exactamente. Sí. Y si las decisiones que tomas son las correctas, porque yo, bueno, me vi abocada a finales del año 2020 de ingresar a mamá en una residencia, porque, bueno, pues yo ya estaba agotada y mamá ya tenía un grado 3 de dependencia. Entonces, dudas de si eso que estás haciendo, aparte de dudar, te hace sentir culpable, ¿no? Porque la sientes, aunque tú sigues con el cuidado de ella, es como, yo me sentía como si la estuviese abandonando.
¿Y hay soporte para cuando una mujer cuidadora cesa esa etapa de su vida, busca reengancharse al mercado laboral, recuperar su profesión? ¿Cuáles son los retos ahí? ¿Hay apoyo suficiente? ¿Os sentís respaldadas, apoyadas para volver a vuestra vida anterior? Pues mira, realmente es muy difícil, ¿no? Primero porque una vez que, en mi caso, también te estoy hablando en mi caso, o sea, durante el cuidado pasas varias fases, ¿no? Varias etapas. Yo he tenido que pasar primero por la adaptación del cuidado, luego por el duelo del fallecimiento de mi padre, luego por el duelo del fallecimiento de mi madre. Y luego, una vez que empiezas el camino de retorno hacia tu propia vida, pues no es un camino nada fácil. Ya de que sales, de estos caminos sales gracias a la ayuda, ¿no? A las terapias, a los apoyos, ayudas psicológicas, apoyos de programas, talleres, ayuda de tu entorno, esa base de terapia y, por supuesto, de tener ganas de seguir adelante. Lo más complicado, en mi caso, es el retorno laboral, debido en parte a la edad y al parón de todos estos años y, bueno, pues del desfase, ¿no? En mi caso, que fueron 10 años de cuidado, pues claro, te encuentras con bastantes obstáculos. Hoy en Gijón vais a compartir experiencias, vais a reflexionar, a tratar de aportar propuestas. No sé, grosso modo, ¿cuál crees que por dónde debería caminar un modelo de cuidados más corresponsable y sostenible, que no recaiga siempre en la mujer? Porque estamos hablando de que en tu caso personal fuiste tú y casi siempre es la mujer la que prescinde, la que aparca su vida y la que se vuelca en el cuidado de sus familiares dependientes. Pues mira, yo pienso que la primera sería aceptar que la sociedad está cambiando, ¿no? Y que las mujeres ya no cuidan como antes. Y esto provoca, pues una crisis del cuidado. Que es necesario el derecho que todas las personas tienen a ser cuidadas, ¿no? Que sea respetado y también su dignidad. Pero no puede ser que muchas mujeres dejen su vida en paréntesis para realizar un cuidado en solitario. Yo empezaría por darle valor al cuidado que no le da la sociedad. Y sin embargo, digamos que nuestra humanidad depende de considerar que cuidar es un acto muy humano. De hecho, la edición de este año pone el foco precisamente en los apoyos necesarios y que muchas veces no están presentes. Hablabas de ese retraso en el cobro de la ley de la dependencia, ayudas municipales, ayudas autonómicas, pues tejer una red que sustente con más solidez a la mujer cuando da ese paso y cuando decide convertirse en cuidadora. Sí, esto sería, por decirlo de una forma, en que la sociedad entendiese que esto está ocurriendo y que, digamos, que formase parte de toda la entidad social. Bueno, pues Pilar Morel, nos quedamos con esas reflexiones, quedamos pendientes de todo lo que abordéis, reflexionéis hoy en ese encuentro de la Fundación Mujeres en Gijón. Que vaya bien, buena mañana. Vale, gracias, buen día. Gracias, Pilar. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en titulares. Junts ha formalizado ya su ruptura con el Gobierno central, asegurando que bloqueará el Gobierno y tumbando los presupuestos que presenten. Con este anuncio, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene poco margen de maniobra para sacar adelante leyes. Junts per Catalunya no aclara, eso sí, si se sumaría a una hipotética moción de censura con las fuerzas de la derecha parlamentaria. La portavoz de Junts en el Congreso ha anunciado enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en el grueso de las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar los hipotéticos presupuestos que presente el Gobierno para 2026. Miriam Nogueras recalca que ahora es Sánchez quien debe decidir si quiere seguir en el poder sin poder governar o cumplir con Catalunya. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'estat espanyol, com tampoc podrà aprovar lleis com Ley Bolaños o Ley Begoña. Desde el Gobierno, Partido Socialista y Sumar no dan por finalizada la legislatura a pesar de la ruptura de Junts. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmaba que el Gobierno seguirá con la misma actitud, decía, de mano tendida a Junts y dice que negociarán ley a ley para intentar beneficiar al conjunto de los ciudadanos, también a los catalanes.
Nosotros seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar, abiertos por supuesto, a seguir ley a ley, avanzando, negociando y consiguiendo los consensos necesarios como para que se aprueben leyes que, como decía antes, son leyes que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos, a los ciudadanos de Cataluña, pero también a los ciudadanos del resto de España. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, resalta que la decisión de Junts significa el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Insisto, parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Y la Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos y a Koldo tras la petición del Supremo. El magistrado Ismael Moreno recibe la documentación remitida por el Supremo para que valore indagar en los abonos en efectivo al exministro de Transportes y a su asesor en ese ministerio, a Koldo García. Desde el Partido Socialista aseguran que colaborarán con la justicia y siguen negando que exista financiación ilegal en el seno de su formación. Y más temas, porque el Ministerio de Juventud e Infancia reúne hoy a las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial de infancia y adolescencia, la primera presencial desde que se puso en marcha el mecanismo para la reubicación de menores migrantes no acompañados. El sistema obliga a todas las autonomías a acoger, en base a una serie de criterios como la población, a menores extranjeros llegados a zonas de mayor flujo migratorio como Canarias, Ceuta o Melilla, con el fin de aliviar sus recursos de acogida. Pero no todas las comunidades están de acuerdo con este sistema. La última reunión presencial de estas características no llegó a celebrarse cuando estaba previsto el pasado 17 de julio por el plante de casi todas las comunidades del Partido Popular que se oponen frontalmente a este modelo. En la Comunidad Valenciana, Vox plantea al Partido Popular que para llegar a un acuerdo y aceptar a un nuevo presidente, por ejemplo, el Partido Popular debe asumir la agenda del partido de Santiago Abascal, que pasa por el rechazo a cualquier inmigración. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con algunos apuntes en clave local, porque el Principado niega la paralización de las obras de la carretera entre Navelgas y Naraval, en Tineo. Es su respuesta a la preocupación mostrada por los vecinos hace unos días, asegurando que se habían retirado la maquinaria y el personal que estaba trabajando en la zona. La Consejería de Fomento señala que la ejecución va por delante de los plazos previstos y que la actividad se centra actualmente en trabajos de señalización y pintura. Desde el Ayuntamiento de Tineo, su alcaldesa, Montse Fernández, asegura que pedirán explicaciones y reivindica ese presupuesto de 3.600.000 euros. Eso es lo que contempla la actuación sobre esa carretera. Hemos tenido conocimiento hace unos días de que las máquinas ya no están allí, que no están trabajando en las obras. Pedir información, evidentemente, la vamos a solicitar, sí. Y en San Martín de Oscos han comenzado los trabajos para restaurar el Palacio de Mon. En esta joya arquitectónica se gastará casi 1,5 millones de euros para garantizar la seguridad de un edificio que se convertirá en un centro de gastronomía rural. Hay zonas del palacio que están ya muy dañadas. El objetivo de los trabajos iniciales esta semana en el Palacio de Mon es garantizar la conservación de este bien de interés cultural turístico. Han comenzado desbrozando las inmediaciones del edificio, que se cree que comenzó a levantarse en el siglo XVI. En las próximas semanas también se limpiarán las fachadas y la cubierta, se reforzarán las torres y se restaurarán algunas instancias interiores. Hay zonas muy dañadas por el paso del tiempo, lo dice el director de la obra, Luis García. El palacio se encuentra en un estado mejor y peor por zonas. Hay algunas salas que están en un estado de conservación bastante bueno y hay otras que están casi rozando la ruina. La obra impulsada por el Principado mejorará los sistemas de fontanería y electricidad, se hará un saneamiento nuevo que también dará servicio a toda la aldea de Mon, y todo con un fin: convertir el lugar en un espacio de promoción para la gastronomía y las tradiciones de la zona. Será un centro de gastronomía rural en el que tendrá cabida un buen número de actividades y eventos relacionados con la formación y la divulgación culinaria. Son trabajos de restauración, dice el director de la obra, muy complejos.
Tienen cierta complejidad técnica y además tienen también una complejidad añadida que es que estamos interviniendo sobre patrimonio y por lo tanto tiene que contarse siempre con la supervisión y la colaboración de un equipo de arqueólogo y restauradora. Y esta mañana han comenzado en Gijón los sondeos que determinan la viabilidad técnica y el coste económico de soterrar el muro. Las obras se han iniciado a la altura de la calle Eladio Carreño. Sí, los trabajos a lo largo del día se atenderán también en la zona de la rotonda del Piles. Varias máquinas de sondeo se encargarán de las catas durante un mes y medio. Está previsto que sean 20 los sondeos. Permitirán practicar ensayos de permeabilidad con el fin de conocer el comportamiento hidráulico de la zona. El objetivo es determinar el tipo de pantallas de permeabilidad necesarias para el soterramiento y con ello el gasto que supondría acometerlo. Y Asturias renovará en 2026 todos los planes de emergencia y autoprotección. Lo ha anunciado en sede parlamentaria el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Dice que el año que viene se renovarán todos los planes. Lo decía ayer tras reunirse con la directora general de Protección Civil y Emergencias, con Virginia Barcones. Calvo, el consejero, explicaba que este trabajo en Asturias se hará en el marco de las reuniones para avanzar en el Sistema Nacional de Protección Civil. Dice el consejero que es una herramienta clave para ponerse a disposición de los ciudadanos y entender que tiene que tener una gobernanza nacional, ese plan de emergencia y autoprotección que, como decimos, está en visos de ser renovado para que en 2026 sea uno diferente, adaptado a la situación y a los requerimientos de los últimos acontecimientos, sobre todo los incendios de este verano. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de la mano de Miguel Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Al Real Oviedo le quedan 2 sesiones de trabajo antes de jugar el domingo a las 2 de la tarde ante el Athletic Club en San Mamés. Para este partido, el último antes del nuevo parón en Primera División por los compromisos de las selecciones, Luis Carrión seguirá con las bajas de Santi Cazorla, Villaria y Josip Brécalo. En la punta del ataque continuará como referencia el venezolano Salomón Rondón. Tiene grandísimos jugadores. Sí es cierto que quiere jugar en Champions, quizás podrán estar un poco más agotados, pero bueno, también sabemos que tienen bajas importantes, pero creo que los que estén jugando, los que vayan a jugar, van a dar el 100% como todos los demás, y nosotros tenemos que estar preparados para contrarrestar cualquier virtud de ellos. El Sporting, por su parte, ya ve las armas en Vitoria de cara al encuentro de esta noche a las 8:30 frente al Mirandés en Mendizorroza, una cita en la que no estará finalmente Gaspar, pero sí Alex Corredera y Dubasín, 2 jugadores importantes en el esquema del técnico rojiblanco, sobre todo el pingüino, como reconocía el propio Borja Jiménez. Bien, o sea, recuperamos sobre todo efectivos, que la semana pasada fuimos muy justos por el tema de las sanciones, tanto de Alex como de Duba en este caso, así que contentos con la vuelta de los dos. Está en muy buen momento, está haciendo goles todos los días que juega y eso es lo más importante. Los delanteros, cuando están en racha, suelen ver portería con mucha facilidad, se nota entrenando, así que... Recordar que además de Gaspar, Juan Otero, Cristian Joel, Mamadou Lung y Kevin Vázquez se perderán el choque de esta noche. En Primera Federación, el Real Avilés va a visitar el domingo a las 4 el Estadio Príncipe Felipe para medirse al cacereño. Dani Vidal está pendiente de Isi Ross y Álvaro Santamaría, que no completaron ayer la ascensión, y de Álvaro Fernández, que no se ejercitó por precaución. En Segunda Ref, los representantes asturianos jugarán el domingo a las 5, Unión Popular de Langreo Vetusta en Ganzábal, Marinos Arriana en Miramar y Coruxo Lealtad en Ovao. En el ámbito polideportivo, a las 3:30 van a tener lugar los entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Mañana a las 3 tendrá lugar la carrera al sprint y el domingo a las 6 la carrera larga. El Alimerca Oviedo Baloncesto va a visitar mañana a las 6:30 la cancha del Fuenlabrada, mientras que en hockey sobre patines el Telecable Gijón recibe al Palau a las 7:15, también mañana en Mataxove. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ahora con unos apuntes del ámbito cultural, porque la editorial Prámaro de Grau acaba de echar a andar. Sus precursores lo hacen conscientes del potencial de las actividades que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura, ya que entienden pueden tener mayor recorrido en su editorial.
De hecho, quieren sacar al mercado alguna publicación de historia local. No obstante, no van a limitarse solo a Grao. Al concejo abarcan además diferentes géneros. Asimismo, también quieren llevar a cabo actividades conjuntas con otras entidades. Esta mañana será la presentación de esta editorial en Grao, donde se mostrará su primer título, Poemas Futuros, de Ceferino Montañés. Javier Granda es uno de sus promotores. En temas de narrativa, poesía, ensayo, ilustración y atendiendo a lo que te digo, que es el sustrato local, pero sin descartar publicaciones con autores foráneos, poner en marcha pues algún tipo de jornada cultural en torno al libro o a prácticas como puede ser la de la fotografía, que también nos interesa el tema de la ilustración, álbumes ilustrados o libros ilustrados, fotolibros, etcétera, también de prácticas creativas y artísticas. Y la arquitecta y diseñadora ovetense Patricia Urquiola ha recogido en Madrid el Premio Nacional de Diseño, que reconoce su carrera y su contribución al diseño contemporáneo, una trayectoria en la que el jurado también ha tenido en cuenta su labor docente, museística y expositiva. Patricia Urquiola es una figura indiscutible del diseño español a escala internacional. La arquitecta y diseñadora asturiana, en el auge de la inteligencia artificial, opta, por ejemplo, por elogiar la imperfección. Cuando pensamos a las tecnologías que lo que nos ayudan es a darnos mayor eficiencia, tal que puede que llegue un momento que sea tal la eficiencia que nos consideremos un poco perdidos, pero yo creo que más que perdidos tenemos que hacer también un elogio de lo que es la imperfección. Urquiola fundó en 2001 su estudio en Milán. Desde allí ha colaborado con las firmas más prestigiosas del mundo y ha creado piezas icónicas que se exhiben en museos tan simbólicos como el MoMA de Nueva York, un galardón otorgado por el Ministerio de Ciencia y que ha recibido de manos de la reina española, para quien la inteligencia humana es, dice, irreemplazable. Que la excepcionalidad aquí reunida, al menos por el momento, nos haga pensar que la inteligencia humana es irreemplazable. Y eso que la IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional. Una inteligencia humana que Patricia Urquiola defiende, difunde gracias a una intensa labor docente, académica, museística y expositiva que ahora se reconoce. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad de mercados, actualidad bursátil de la mano de José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Hablábamos antes en el desarrollo informativo de esos beneficios de Arcelor, de ese despunte en bolsa. No sé por dónde pueden ir hoy los tiros en el IBEX. Ayer algunas de las empresas que presentaron resultados fueron protagonistas, entre ellas en positivo ArcelorMittal, y hoy tenemos aquí alguna referencia también de resultados importantes. Conoceremos los de IAG, los de Celnes, los de Amadeus, los de Técnicas, y evidentemente pues seguro que esas empresas cogen protagonismo, y en función de cómo sean esos resultados y cómo los interpreten los inversores, seguramente pues el devenir de la sesión de hoy va a tener mucho que ver con eso, porque al final son bastantes empresas y empresas con bastante peso, algunas de ellos. La sesión viene en positivo hoy, subidas en torno al 0,40, viene marcando ahora mismo el IBEX. Es verdad que la sesión de ayer tuvo bastante volatilidad. Estados Unidos al final acabó cerrando con caídas en torno al 1 o el 2% en sus principales índices. La razón principal, un mal dato que conocimos de despidos en el mes de octubre, que es el peor en más de 2 décadas, y ese dato ha cogido mucha relevancia porque se supone que hoy deberíamos de conocer el informe oficial de empleo de octubre en Estados Unidos, y debido al cierre de la administración americana, pues damos por hecho que no lo vamos a conocer, y el mercado pues bueno ha puesto el foco en otros datos, y ese mal dato de ayer pues ocasionó caídas importantes en los mercados en el día de ayer. Sí que es cierto que en materia pues empresarial tenemos alguna referencia importante. Los mercados también tecnológicos en Estados Unidos aplauden
esa decisión del Consejo de Tesla de aprobar un plan de incentivos para que siga Elon Musk al mando de la compañía. Eso está haciendo que en el mercado fuera de hora esté subiendo más de un 1,5%, y eso pues está animando un poquito a las empresas tecnológicas. Y simplemente pues bueno, que en el día de hoy tenemos alguna referencia importante. Hemos conocido ya datos en China que lo realmente relevante es que sigue habiendo cierta debilidad en la demanda interna de China, y vamos a conocer pues algunos datos en Estados Unidos de la mano de la Fed de Nueva York. Conoceremos expectativas de inflación, y de la Universidad de Michigan pues conoceremos algunos datos de confianza del consumidor, que dado, insisto, a que no tenemos algunas otras referencias importantes por el cierre de la administración Trump, pues son datos que cogen especial importancia. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, como siempre. Buen fin de semana y volvemos a charlar el lunes. Perfecto, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias. It's a lot. Y nos despedimos con música, con la del DJ Pascal Kleiman, que este domingo, en el marco del festival Fiasco en Mieres, dará un concierto. En este caso, en el bar Rodapié, será a la 1 de la tarde, cuando se pueda escuchar temas como este del DJ Pascal Kleiman. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por confiar en Asturias Hoy Primera Edición. Siguiente boletín, como viene siendo habitual, a las 10 de la mañana. Gracias. Buen día.